propio plan. Y por eso quiero anunciar la puesta en marcha de la hucha Hogar Joven, una de las grandes novedades de este plan. No os pedimos paciencia, os proponemos soluciones. Mi compromiso es que pronto haya un gobierno que no abandone a los jóvenes a su suerte. Un gobierno que no prometa viviendas en falso porque los regalos a cuenta del Estado no existen. Pero ¿garantizará a los jóvenes algo mejor? ¿Qué es? Crear el mercado de vivienda necesario para que alcancen ese sueño por ellos mismos y se sientan orgullosos de eso. Porque no quiero un país donde la alternativa a depender de tus padres sea depender exclusivamente del Estado. No quiero un país donde los jóvenes dependan de ellos mismos. Efectivamente, yo quiero un país donde los jóvenes dependan de ellos mismos. Y por tanto, no quiero que las próximas generaciones hereden los problemas que esta política tóxica es incapaz de solucionar. No quiero que jóvenes de hoy dejen de serlo antes de que solucionemos el drama de la vivienda. Y para eso necesitamos una política sana. Y la política sana de vivienda que durante varios meses, más de 6 meses, ha venido trabajando en silencio, reuniéndose con la gente, escuchando, comprobando las distintas realidades de las distintas comunidades autónomas, también concretando con los consejeros de vivienda de todas las comunidades autónomas del Partido Popular un plan que ponemos a disposición de la sociedad española. Quiero dejar claro que no han sido ellos los que han venido a escuchar al boomer de la sala, que es evidente que soy yo, sino que he sido yo el que he venido a escuchar a las personas que mejor conocen el problema que están pasando y las dificultades de adquirir una vivienda. Yo creo que bastan 5 minutos de conversación para constatar que son demasiados jóvenes los que desconfían de que la política pueda ofrecerles algo más que excusas. Es más, muchos piensan que dejarán de ser jóvenes antes de que la política haga algo por ellos. A la ligera podría concluirse que este desarraigo es fruto de una consecuencia, o mejor dicho, de una inconsciencia. Que es que, oye, vosotros no creéis en la política simplemente porque sois jóvenes y ya maduraréis. Pues es evidente que yo no me apunto a esa teoría. Habrá quien encuentre consuelo pensando de este modo, pero insisto, yo no. Mirad, yo pertenezco a una generación que, por supuesto, ha enfrentado muchos obstáculos. He sido hijo y nieto de otras generaciones que han sufrido aún muchas más dificultades que la mía. Y personalmente, desde luego, yo tampoco lo he tenido todo en la vida. Pero, sin embargo, creo que conté con algo clave, algo de lo que muchos jóvenes de hoy no tenéis. Crecí con la promesa política de que una incipiente democracia iba a darnos más libertad, más prosperidad y más oportunidades. Y crecí con la esperanza de que con mi esfuerzo, y también algo de suerte, podría vivir mejor que mis padres y que mis abuelos, porque el sistema me lo iba a garantizar y, de hecho, lo hizo. El problema es que esa expectativa parece inalcanzable para la mayoría de los jóvenes de hoy. Queridos amigos, ¿tenéis dificultades de acceso a la vivienda? ¿Dificultades para formar una familia? ¿Una enorme precariedad laboral? ¿Una enorme pérdida de poder adquisitivo? E incluso muchos jóvenes, también buena parte de la población, una gran afectación en la salud mental. Ninguno de estos problemas tiene una respuesta adecuada, ni una respuesta suficiente. Por eso, mi primera conclusión, que ya he verbalizado otras veces, es que en España a los jóvenes os estamos fallando. La mayoría de los jóvenes habéis hecho todo lo que os dijimos que teníais que hacer. Os hemos dicho, estudiad, compaginar los estudios y el trabajo, aprender idiomas, iros de Erasmus, conocer a gente, conocer a más gente, elegir a alguien, seguir creciendo en vuestro trabajo, tened hijos. Y resulta que después de hacernos caso, habéis acabado más formados, eso es verdad, pero con menos poder adquisitivo y con mucho más lejos de completar un proyecto de vida. Y por tanto, quiero
iniciar mi segunda reflexión, que para mí es muy clara. No, rotundamente no, a dar por perdida una generación. Es el momento de repararlo. Esta mañana hemos hablado mucho de vivienda, sin duda, el primer problema de quienes quieren iniciar un proyecto de vida en libertad. Y voy a referirme al qué de las medidas que hemos comentado y también al cómo, es decir, a la forma en la que debemos de abordar este tema con los más jóvenes. He tratado de venir a este acto sin las manos vacías, ni chivos expiatorios para lavarme las manos, ni consignas para regalaros los oídos. Lo que los políticos tenemos que hacer es trabajar y daros soluciones. Es lo que intentamos en el Partido Popular, construir una alternativa ambiciosa para devolver a los ciudadanos al centro de la política. Sabéis que llevamos todo el mes de enero dando a conocer el Plan Nacional de Vivienda y hemos querido que sea en este acto hoy donde le demos a conocer completamente. Este plan tiene efectivamente muchas medidas. Hay muchas medidas técnicas, algunas engorrosas, abordan la vivienda desde todas las perspectivas, que son muchas y que son muy diversas, pero todas convergen en un objetivo: serviros a vosotros, servir especialmente a los jóvenes de nuestro país. Este plan, pues, es principalmente un proyecto político para la juventud española. También he venido con una actitud clara. Es evidente que a los jóvenes se les debe de tratar de una vez como adultos. Y eso implica tres cosas que también quiero decir. La primera, pretendo que no os sintáis insultados por la política y no pienso edulcorar la realidad. Y vamos a los datos, vamos a la realidad. Solo 1 de cada 3 menores de 35 años es propietario de una vivienda. Hace bien poco eran 2 de cada 3 jóvenes propietarios de una vivienda. Otro dato, el precio de la vivienda ha subido el doble que los salarios en los últimos 7 años. Otro, el 40% de los jóvenes emancipados no ahorran más de 100 euros al mes. Otro, los alquileres se han encarecido de media 400 euros y el precio de compra de una vivienda ha subido en los últimos años, 7 últimos años, un 37%. Estos son los datos. No vale la pena edulcorar la realidad. Por tanto, si en los 7 últimos años la edad de emancipación ha crecido más que nunca en nuestra historia, y es que llegamos ya a los 30 años para emanciparse. Si muchos jóvenes se ven obligados a pasar un casting para encontrar una casa, comentabais hace poco, y si muchos solo pueden aspirar a vivir en alquiler y compartir piso y compartir balda de nevera, yo no voy a decir que vivís en la mejor economía del mundo. Yo no. Un país cuya juventud no puede prosperar no es la envidia de nadie. Esta es la primera cuestión y enlazo con la segunda. Yo no he venido aquí a engañar a nadie. Nunca me he dedicado a eso. Por tanto, solucionar el problema de la vivienda, insisto, es muy difícil y no lo vamos a conseguir de inmediato. Llevará un tiempo recuperar lo que se ha perdido durante todos estos años, pero tened por seguro de que no voy a hacer promesas imposibles, ni tampoco a prometer una y otra vez, viviendas que jamás llegan. Eso no. Y inicio la tercera reflexión. Que nadie cuente con el Partido Popular para enfrentarnos con nadie. Se pretende cargar el problema de la vivienda a quien tiene la suerte de contar con alguna vivienda, una vivienda que ha sido el producto de su trabajo y de su ahorro durante años y que la ha puesto en alquiler. El 85% de las viviendas en alquiler en España pertenecen a un propietario, una vivienda y el conjunto de esas viviendas, el 85% de las viviendas en alquiler en España. Por tanto, no son grandes malvados. Es gente que ha ahorrado, que ha comprado una vivienda además de la suya y que ese ahorro lo ha puesto en alquiler y tienen una única vivienda. Y eso supone el 85% del parque total de viviendas en alquiler de España. También hay quien pretende agarrarse a un enfrentamiento intergeneracional. Es una estrategia vieja.
Quien no tiene soluciones o capacidad para ilusionar a la sociedad, ¿qué hace? La divide. Y se está haciendo, y lo hemos visto durante estos años. El objetivo es dividir, enfrentar a las mujeres contra los hombres, a unas comunidades autónomas contra otras, a los empresarios contra los trabajadores, a España contra otros estados hermanos o vecinos, a los propietarios contra los inquilinos y también a los jóvenes contra los mayores. Y creo que hay que decir basta. España no necesita una guerra entre generaciones, sino un pacto entre ellas. Porque no hay nada más injusto que condenar a una generación por ser joven, ni nada más necio que desperdiciar a otra tras haber dedicado su vida a servir a un país. España puede y debe aspirar a ser un país que le garantice viviendas a los jóvenes y pensiones a los mayores. Y si hay que escoger entre garantizar viviendas a los jóvenes o pensiones a los mayores, es que este país habrá fracasado y debemos de rebelarnos contra eso. Ninguna de las tres cosas que he relatado nos va a dar la vivienda que necesitáis. Eso es evidente. Pero al menos si somos sinceros en el diagnóstico, al menos si asumimos la responsabilidad que tenemos por la falta de política de vivienda y por la falta de política general y por la falta de inculcar valores esenciales en el funcionamiento de la sociedad, al menos podremos ir despejando el camino. El problema que hemos tenido durante estos últimos 7 años ha sido la inacción y, además, las medidas contraproducentes que han agravado el problema de la vivienda en nuestro país. Por eso, quienes tenían 25 años, hace 7, y estos de 25, hace 7, tenían el mundo entero por delante, hoy tienen 32. Y hoy, con 32, tienen menos posibilidades que entonces de comprarse un piso. Por eso, quienes entonces tenían 18, hace 7, y empezaban a estudiar, hoy tienen 25. Y, si tienen suerte, tienen un empleo precario. Y han tenido que dejar el lugar donde nacieron porque ahí no pueden comprarse una casa. Y por eso quienes entonces tenían 32 y hoy ya rozan los 40, tuvieron que elegir dónde vivir y han tenido que ir a un lugar donde no quieren vivir, porque no tienen capacidad económica para vivir donde les gustaría vivir. Y a todas estas personas lo que tenemos es que ofrecerle soluciones. Y las soluciones tienen que ser concretas, y tienen que ser escritas, y tienen que ser detalladas. Y es lo que pretende este plan, a disposición del resto de los grupos políticos de nuestro país. Y en cualquier caso, este es un plan listo para ser aplicado de principio a fin en cuanto tengamos la confianza de los españoles para gobernar. Evidentemente hay diversas medidas en las distintas áreas que requieren actuación pública. Muchas de ellas ya las hemos comentado en las últimas semanas. Haremos un repaso rápido. Primero, hemos de movilizar suelo, porque tenemos que construir. Si no construimos, no bajará el precio de la vivienda. Y para construir necesitamos movilizar suelo para dedicarlo a vivienda asequible, a precio tasado, hasta un 30% en alquiler más barato que la media del mercado. Segundo, hemos de agilizar la concesión de licencias urbanísticas, tanto para obra nueva como para reforma de vivienda existente. Y le vamos a decir a todos los ayuntamientos de España que tienen 3 meses para dar una licencia y si no la dan, se entenderá concedida por silencio positivo. Tenemos que dar certidumbre y protección a quienes ponen su vivienda en alquiler y no a los ocupas. Y tenemos que decirle a todas las administraciones públicas que hacen planes sectoriales previos al plan general que de los 9 meses de media para evacuar un informe, ahora van a tener 3 y si no lo evacúan también se entenderá positivo. Todas estas medidas tienen como objetivo agilizar la construcción de vivienda en nuestro país, porque es evidente que tenemos graves problemas, insisto, que acabamos de referir, pero por razones obvias quiero destacar esta mañana las que hemos elaborado para vosotros, para la gente de menos de 40 años que viven en nuestro país.
me gustaría hacer 3 consideraciones. La número 1, reparación inmediata a una generación agraviada. Para algunos su compromiso con la vivienda dura lo que dura una campaña electoral. El Gobierno se niega a bajar los impuestos de la vivienda a los jóvenes, pero gasta millones y millones en campañas de publicidad de vivienda que no existen. No existen. Han dado tantos números de viviendas que iban a hacer que ya no se atreven a dar ni uno más. Eso sí, el dinero de publicidad que destinan a los planes de vivienda es producto de los impuestos que cobran a los jóvenes cuando intentan comprar una vivienda. Queridos amigos, el Gobierno efectivamente se niega a bajar los impuestos de la vivienda a los jóvenes y nosotros queremos bajar los impuestos de la vivienda a los jóvenes. Y vamos a empezar para ampliar los avales. Sí, queremos ampliar los avales, tanto para el alquiler, creando un fondo estatal de garantías que blindará los avales para la fianza, como para la compra, cubriendo hasta el 100% del precio de la vivienda mediante avales. Y por eso proponemos, además, insisto, bajadas importantes de impuestos. Vamos a bajar el impuesto de la renta a las personas físicas. Vamos a bajar el impuesto de donaciones y vamos a bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y cuando lleguemos al Gobierno bajaremos el IVA de la compra de vivienda nueva. Efectivamente, vamos a deducir el impuesto de la renta de las personas físicas del 15% por el alquiler para los menores de 40 años. Por tanto, cuando una persona menor de 40 años tiene un alquiler que pagar, una renta mensual que pagar, podrá hacer una deducción del 15% en el impuesto de la renta a las personas físicas. Segundo, vamos a unificar el 100% el impuesto de donaciones de familiares cuando nos dejan dinero para alquilar o comprar una vivienda. Tercera, vamos a bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4% en todas las comunidades autónomas que gobernamos para comprar una vivienda. Y una exención progresiva del IRPF durante los 4 primeros años de vida laboral de un joven de menos de 40 años que dedique ese ahorro del no pago del impuesto de la renta a comprar una vivienda. Toda esta revolución fiscal, que lo que busca es poner el dinero de la gente en su bolsillo para que pueda comprar una vivienda, es sin ninguna duda un activo dentro del Plan Nacional de Vivienda. Y paso a la consideración número 2. Los jóvenes no deben renunciar a ser propietarios. Los jóvenes no deben renunciar a ser propietarios. La cultura del ahorro no es patrimonio de otras generaciones. Los jóvenes deben poder ahorrar. Este es un principio sobre el que se sustenta el propio plan. Y por eso quiero anunciar la puesta en marcha de la Hucha Hogar Joven, una de las grandes novedades de este plan de vivienda. La Hucha Hogar funcionará como un sistema de ahorro para los jóvenes hasta cumplir los 40 años. Podrán aportar 2.000 euros cada año hasta un máximo de aportación de 40.000 y a esos 40.000 le activaremos una deducción del 20% en el impuesto de la renta. Y por tanto, con esos 40.000 euros de ahorro se ahorrarán otros 8.000 euros en impuestos. Y esa cantidad de 48.000 euros obligará a la Administración General del Estado a avalar por la misma cantidad otros 48.000 euros para adquirir la vivienda de ese joven que se ha venido deduciendo el ahorro para comprar una vivienda en la Hucha Hogar. ¿Es una forma de premiar el ahorro? Sí. ¿Y también de incentivarlo? Por supuesto. Porque hemos de premiar el ahorro y para eso lo mejor que podemos hacer es incentivarlo, porque a las aportaciones que hagan a esa cuenta, insisto, podrán aplicarle una deducción del 20% en el IRPF y ahorrar en impuestos cada año. Y además, los rendimientos generados por ese ahorro estarán exentos de tributación. Por ejemplo, si un joven ahorra 2.000 euros al año durante 10 años, tendrá un ahorro de 20.000 euros. Si el 20% se puede desgravar en el impuesto de la renta, se habrá ahorrado 4.000 euros en impuestos. Tendrá, por tanto, 24.000 euros.
Y cuando quiera comprar, el Estado le avalará con la misma cantidad que ya ha ahorrado y, por tanto, tendrá una posibilidad de 48.000 euros. Este aval específico para ello se sumará, por supuesto, al resto de avales que estén activados por parte de las comunidades autónomas o dentro del Gobierno de España. Pues bien, ahorrar no es un crimen, ser propietario tampoco. Lo único que es un crimen es impedirlo blindando políticas que penalizan el ahorro y la propiedad. Queridos amigos, la apuesta por los jóvenes no es una pancarta electoral. Es urgente, como decía, recuperar el tiempo perdido de estos 7 años. Por eso todas las medidas de este plan las vamos a ampliar hasta los 40 años. Porque hay que devolver a toda esta generación el tiempo que se les ha arrebatado. Están a tiempo y en su pleno derecho de acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida. Como os decía, efectos estos no serán inmediatos. ¿Por qué? Porque los milagros no existen. Pero los objetivos, aplicando las políticas adecuadas, llegarán. No os pedimos paciencia, os proponemos soluciones. Mi compromiso es que pronto haya un gobierno que no abandone a los jóvenes a su suerte. Un gobierno que no prometa viviendas en falso porque los regalos a cuenta del Estado no existen. Pero garantizará a los jóvenes algo mejor, que es crear el mercado de vivienda necesario para que alcancen ese sueño por ellos mismos y se sientan orgullosos de su esfuerzo. Porque no quiero un país donde la alternativa a depender de tus padres sea depender exclusivamente del Estado. No quiero un país donde los jóvenes dependan de ellos mismos. Efectivamente, yo quiero un país donde los jóvenes dependan de ellos mismos. Y, por tanto, no quiero que las próximas generaciones hereden los problemas que esta política tóxica es incapaz de solucionar. No quiero que jóvenes de hoy dejen de serlo antes de que solucionemos el drama de la vivienda. Y para eso necesitamos una política sana. Y la política sana de vivienda os la debemos. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando. Muchas gracias.